Y damos gracias al Señor por este día tan maravilloso que Él nos ha regalado. Quiero empezar en esta ocasión leyendo Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y permítame volverlo a leer para hacer un buen énfasis que necesitamos en esta oportunidad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Julián, yo todavía no me quita el versículo de ahí, que quiero que lo tengamos en nuestras pantallas. Porque quiero hacer una pregunta, mi amado hermano. ¿Qué cree usted que hace parte de la frase todas las cosas? Ponga en su mente por un momento esta pregunta. Cuando en Romanos nos dice que con Él nos dará todas las cosas generosamente, ¿qué hará parte de este paquete? ¿Con qué podemos soñar? ¿En qué podemos pensar? ¿Qué tan poderosa es la declaración que encontramos en este versículo? ¿Qué podemos en esta mañana considerar? Ciertamente a que con Jesús el Padre nos entregó todas las cosas. Pensemos por un instante. Pensemos por un instante porque a veces pasamos la palabra a lo ligero, a veces pasamos el texto porque estamos acostumbrados de pronto a escucharlo, pero en este versículo encontramos una seria verdad para nuestras vidas, que cuando el Padre nos entregó a su Hijo, nos lo entregó por salvación, nos lo entregó por cuidado, nos lo entregó por amor, pero dice que con Él vienen todas las demás cosas. Cuando Jesús vino a esta tierra, note conmigo también lo siguiente, que lo hizo para morir por nosotros y darnos vida eterna, pero Él influyó y afectó no solamente nuestra condición espiritual de muerte, sino que sanó a los enfermos, dándonos un claro mensaje que Él también se preocupa por nuestra salud física. Alimentó a las multitudes, realmente haciéndonos entender que Él también se preocupa por nuestras necesidades primarias, del alimento, del descanso, del vestido, de qué podemos beber. Expulsó a los demonios preocupándose también por nuestra integridad mental, nuestra integridad física. El Señor vino a cambiarnos solamente en baile. El Señor vino por medio de su sacrificio a rescatarnos ciertamente de una eternidad sin Él, de un estado oscuro, de un estado eterno apartado de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que con Él nos entrega todas las cosas. Con Jesús llegaron todas las cosas, todas las cosas. Y quiero en esta mañana expresarle que hoy nos vamos a enfrentar a un pasaje que puedo denominar como una de esas joyas. Toda la Biblia es valiosa. Obviamente todo el consejo de Dios es predicado y es necesario para nuestras vidas. Con esto no quiero decir que lo demás no lo sea, pero el pasaje al cual nos vamos a enfrentar esta mañana es una joya para nuestro vivir en este mundo. Y yo quiero que usted lo mire como tal. Cuando a usted le entregan algo valioso, cuando a usted le regalan algo valioso, puede ser costoso o no, pero para usted es valioso, ¿cómo lo trata? ¿Cómo lo trata? Porque para mí es importante que como iglesia tratemos este pasaje no de una manera somera,
sino quiero ser recalcitrante, quiero ser oportuno también en decirle que hoy no podemos darnos el lujo de leer la palabra del Señor y que no trascienda nuestro corazón hoy y nunca, obviamente, hoy y nunca. Pero justamente dice Mateo capítulo 7, versículo 6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. El problema no es lo valioso de la joya o lo valioso de la perla en este sentido, sino el problema es que el cerdo no comprende su valor. Y algo que yo quiero que en esta mañana quede establecido, mi amado, es el valor de la palabra frente a nuestros ojos, el valor de la palabra, del mensaje del Señor frente a nuestras vidas. No podemos ser personas que tratemos el mensaje de Dios como cerdos o como perros, que no lo valoramos, que lo pisoteamos, que lo despreciamos, que lo ignoramos. Por eso, antes de empezar, yo quiero invitarlo a que llame a toda su familia, a que le diga al que está haciendo otra cosa, quédese quieto, a que le diga, Alejandro, venga, Alicia, venga para acá, vamos a escuchar, Lucía, Germán, también esto es para usted, Constanza. Llamemos a toda la familia, porque hoy hay un mensaje familiar que todos necesitamos escuchar, tanto jóvenes como niños aún y como adultos y ya aún ancianos necesitamos escuchar, porque hoy tenemos una joya, hoy tenemos una perla frente a nuestros ojos. Quiero leer con ustedes Mateo capítulo 6, versículo 30. Mateo capítulo 6, versículo 30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y justamente el tema en esta oportunidad le he llamado así: hará mucho más por nosotros. Y en medio de tu situación, y en medio de tu vida, y en medio de tus pensamientos, quiero declararte lo que dice aquí la palabra, y es que Él hará mucho más por nosotros. Y lo vuelvo a repetir, Él hará mucho más por nosotros, porque Dios no ha terminado de bendecirnos. Él no se ha cansado de cuidarnos. Él no se ha alejado del sustento que proviene de su mano para nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra, se preocupó por enseñarnos cómo vivir en medio de esta tierra. Se preocupó por nuestras preocupaciones. Se ocupó de nuestras ansiedades. Puso la mirada en nuestros afanes. Y ante esta realidad del afán, de la preocupación, de las situaciones, de nuestro comportamiento, dice, ¿acaso no haré más por ustedes? Pero ¿cómo nos trata el Señor? Hombres de poca fe. Jesús, al ver nuestra conducta, Jesús, al ver nuestra forma de enfrentar la vida, Jesús, al exhortarnos, nos redarguye nuestro espíritu al llamarnos hombres de poca fe. ¿Y qué significa poca fe en este sentido? Poca fe en el griego es oligopistos. Escúcheme, por favor. ¿Por qué voy a esto? Porque oligopistos hace referencia como a la poca ocurrencia, a la poca
cantidad en números, la concurrencia de los eventos. En otras palabras, el Señor Jesucristo les está diciendo a las personas que tiene allí enfrente: yo haré más por ustedes, todavía tengo más para darles, pero ustedes en muchas ocasiones no tienen fe. En otras palabras, cuando está diciendo allí gente de poca fe, nos está diciendo o está haciendo alusión que es en pocas oportunidades de nuestras vidas en que manifestamos la fe que Dios quiere de nuestra parte, de nuestro corazón. También podemos anotar que cuando el Señor dice hombres de poca fe, según el contexto, está hablando de personas que están aburridas de escuchar la voz de Dios, que se han desanimado, o personas que están desinteresadas en caminar íntimamente con Él. Y por eso es que estamos ante un serio peligro de desdeñar las Escrituras, la palabra de Dios hacia nosotros, por medio de nuestra incredulidad y por medio de nuestra apatía. ¿Cómo es posible que al ver los milagros y milagros que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, el Señor en esta mañana nos exhorte y nos diga: ustedes son un pueblo que en muy pocas oportunidades han manifestado su fe como debería manifestarla siempre? Es poca la ocurrencia de su fe en medio de las circunstancias. El Señor utilizó esta expresión en varias oportunidades. En la tormenta, cuando estaban sus discípulos allí en la barca, el Señor se levanta y les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? En otras palabras, les estaba diciendo a sus discípulos: es en la tormenta, es en este instante donde deberían tener fe y no temer, porque el Señor está con ustedes, porque el que gobierna los mares y los vientos les acompaña. Y eso no pasa a ser diferente con nosotros, porque el Señor dijo: estaré con ustedes hasta el fin del siglo, hasta el último tiempo yo estaré con ustedes. Enviaré al Espíritu Santo para que les acompañe y para que les llene. El Señor hoy nos dice que tengamos cuidado al desdeñar, al no creer su mensaje a nuestras vidas. Recordemos que hoy estamos frente a una joya y no podemos ser como los cerdos que la pisoteen por la incredulidad. Por eso le invito, iglesia, a que abra su corazón, y que le digamos juntos al Señor: Señor, te pido que esta oportunidad se sume a mis momentos de fe. Que si han sido pocos mis momentos de fe, que a la corta lista se sume este. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y hoy es un día en el cual usted y yo debemos creer con ahínco, debemos creer con pasión, debemos abrir nuestro corazón, dejar la dureza, prestar atención y no aceptar la palabra del Señor como cerdos o como perros, sino como ovejas. Y la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Quiero invitarle a que oremos en esta mañana. Precioso Jesús, gracias te damos, Señor Dios, porque piensas en nosotros, porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos proteges. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada persona allí conectada, bendigo a cada persona que está allí siguiendo esta transmisión, a cada familia, Espíritu Santo. Y te pido, amado Señor Dios, que hoy los corazones, Padre, sean abiertos. Padre, entra con tu palabra, con tu fuego, con tu avivamiento, Señor Dios, a cada vida, a cada persona. Permite que hoy
Espíritu de Dios, podamos entender lo que tú quieres para nosotros y aceptar esta joya, esta perla maravillosa que tú tienes para nosotros en esta hermosa mañana. Yo te pido, Espíritu de Dios, que estemos dispuestos en todo tiempo para aceptar lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Gracias te damos, Señor Dios, porque contigo vienen todas las cosas. Esto es algo que necesitamos entender. En tu nombre santo, mi Señor. Amén y amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente mantenía en absoluto silencio. Lo acabo de leer en Nueva Traducción Viviente. Ahora permítame leérselo en Nueva Versión Internacional. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Nos encontramos frente a un episodio con el profeta Elías. El profeta Elías tenía en su corazón una carga, y es que el pueblo de Israel, inducido por Jezabel y por Acaz, el rey del momento, estaban colocando toda su confianza y toda su fe en un Dios llamado Baal, que significa Señor, amo, un Dios cananeo. Y ellos estaban viviendo una hambruna por una gran sequía que llevaba 3 años. Ellos oraban, ofrecían sacrificios y depositaban su confianza en Baal. Y había otros que buscaban a Jehová, a Yahvé, y pedían exactamente lo mismo. Y llega un punto en que el micrófono le es dado a Elías y él levanta su voz y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarán entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo tendrán que titubear entre el uno o el otro? Es hora de que ustedes se decidan. Si realmente Baal es el Señor, síganlo a él. Pero si no es, si es Yahvé, pues sigan a Yahvé. Es momento de que tomen una decisión, porque no pueden seguir entre dos pensamientos, no pueden seguir entre dos decisiones, no pueden estar con el uno en un momento y estar con el otro en el siguiente, porque ciertamente van a amar a uno y van a despreciar al otro. Y como lo pueden notar conmigo, esta mañana, iglesia, para nosotros también es una mañana de decisión. Esta mañana para nosotros también es una mañana en la cual usted debe escoger. Se presenta ante nuestras vidas dos opciones y usted y yo tenemos que decidir qué es lo que vamos a escoger. El Señor trajo consigo, todas las cosas, y Él hará mucho más por nosotros. Pero hay una competencia desleal. Hay un mundo que nos invita. Hay otras opciones, hay otros caminos que el hombre puede tomar. Hay otra puerta por donde el hombre puede entrar. Por eso, en esta mañana, yo quiero invitarle a que hoy Dios nos invita a que escojamos. Él nos va a poner sobre la mesa dos pensamientos, dos opiniones. Y usted y yo debemos escoger entre estos dos. Por eso, el pasaje que vamos a leer en esta mañana con el favor del Señor es Mateo capítulo 6, versículo 16 al 34. Mateo capítulo 6, versículo 19.
al 34. Y permítame leer el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Así como los israelitas en su momento con Elías estaban ante Yahvé y Baal, nosotros el texto nos pone ante Yahvé y Mamón, ante Jesús y las riquezas. Y como les decía, Baal quería tomar el lugar de señorío, el lugar de amo del pueblo de Israel, un lugar que le corresponde obviamente solo al Señor, al Señor. Y Mamón es el griego de riquezas, mamona más que todo. Mamona es el griego de riquezas. Y es un término que alude al tesoro en el que una persona confía. Pero el propósito de las riquezas con respecto a nuestro Señor es quitar el lugar de paz y descanso que le corresponde a Dios en nosotros. Vuelvo a explicar esta parte. Israel estaba entre Baal y Yahvé. Yahvé es Dios, es Señor, Adonai. Y Baal también significa Señor, pero Baal trasciende aún hasta ser parte de Belcebú. Ciertamente, Baal es una imagen proveniente de Satanás, que quiere tomar el lugar de Dios. Pero nosotros tenemos otros ídolos que están al ataque. Nosotros tenemos otras cosas que quieren tomar el lugar del Señor, el señorío del Señor. Pero algo que está afectando a nuestras vidas, algo que está afectando nuestro mover en este mundo, es que las riquezas, el tener tesoros, quiere tomar el lugar de Dios en proveer paz y estabilidad. Y sentimos que solamente la paz y la estabilidad que nosotros necesitamos proviene de tener un buen tesoro acumulado. Por eso el Señor exhorta y dice en esta mañana y nos pone a considerar cuál es el Señor que vamos a escoger. Este es el primer punto. El primer punto es, iglesia, escoja a su Señor. ¿Qué quiere que gobierne sobre su paz? ¿Qué quiere que gobierne sobre su tranquilidad? ¿Qué quiere que gobierne realmente sobre el descanso? Un lugar que le corresponde al Señor. Pero tenemos dos opciones, Dios o las riquezas. Tenemos estas dos opciones. Quiero leer con ustedes el versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Los israelitas en su contexto oraban a Baal pidiéndole que hiciera descender lluvia para que sus tierras volviesen a producir el alimento que estaban necesitando. De esta forma, menospreciando al Señor, a Yahvé, a Jehová, quien era realmente el que había cerrado los cielos para que estos no dieran lluvia. En este caso, dice la palabra del Señor, no acumulen tesoros para sí en la tierra. Y aquí la cuestión no es que esté mal tener dinero en el banco. Esa no es la cuestión. Aquí la cuestión es acumular. Aquí la expresión de la Biblia es no acumulen. ¿Por qué? Porque cuando el Señor en el versículo 24 nos dice no se puede servir a Dios y a las riquezas, recordemos que cuando habla de las riquezas está hablando de mamona. Y mamona es ciertamente ese tesoro en el cual una persona confía. Aquí el problema
no es el tesoro como tal, sino la avaricia que hay detrás de acumular y de la confianza que se le entrega realmente al Dios riquezas, que se quiere enseñorear de nuestras vidas, se quiere enseñorear de nuestros pensamientos. El mundo gira en torno a la riqueza. El mundo gira en torno al generar riqueza, al buscar riqueza. El mundo gira en torno a la acumulación de la riqueza. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué busca el hombre al tener dinero? ¿Qué busca? ¿Qué busca su vida al tener dinero? ¿Qué busca la mía al tener dinero? Y hay varias razones. Unas son válidas y otras son las que Dios denuncia. Una de ellas válidas es que nosotros como hombres buscamos el dinero pues para solventar nuestras necesidades. Debemos trabajar, debemos hacer nuestras cosas para poder llevar el alimento a nuestra casa, pagar los servicios de nuestra vivienda, pagar el colegio de nuestros hijos, para poder mantener a nuestra familia. Y es válido buscar el dinero para vivir vidas honradas. Eso no tiene punto de discusión. Algunos buscan el dinero para tener ciertos lujos que a veces rayan con el despilfarro, lujos que a veces rayan con justamente con la codicia, el querer, la avaricia, el querer tener cada día más, mientras que otros, muchos en la pobreza, no tienen ni siquiera con qué solventar la necesidad. Entonces aquí vemos la inequidad de la acumulación de las riquezas. Unos tienen mucho y otros no tienen absolutamente nada. Pero lo que quiero denunciar en esta mañana es: nosotros como cristianos no podemos buscar dinero para tener paz en nuestro corazón. El mundo tiene una mirada, el mundo tiene un sistema, el mundo tiene una filosofía, iglesia. Pero la palabra del Señor hoy nos confronta y hoy nos exhorta, y es: ¿en quién estamos descansando? ¿En quién estamos descansando? Los que acumulan, los que trabajan, los que buscan, los que quieren más, están descansando en el Dios de las riquezas. Pero hoy el Señor nos está invitando a que amemos a Dios y a que despreciemos todo lo que quiera ocupar su lugar. Que sea realmente Dios nuestro tesoro. Que sea el Señor por el cual trabajamos y por el cual también nosotros descansamos. Yo quiero leer el versículo 19 nuevamente, porque las personas están colocando su tranquilidad y su paz en el dinero que se esfuma, que se oxida, que se acaba. Versículo 20: más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Y las riquezas vienen a nublar mucho de nuestras vidas. Yo no puedo obviar en este momento lo que dice Romanos capítulo 12, y es que el Señor ha renovado nuestra mente, el Señor ha renovado nuestro pensamiento. Nosotros no podemos vivir una vida con Cristo teniendo un pensamiento como los que no conocen a Cristo, porque Cristo vino a enseñarnos algo y a decirnos es que ciertamente Él piensa diferente a cómo piensa este mundo. Él piensa diferente a cómo el hombre interpreta aún la propia ley del Señor. Él piensa diferente porque nosotros estamos nublados por nuestro pecado, por nuestra avaricia, por nuestra codicia, por nuestras inseguridades. Nosotros estamos nublados por esto, pero Él dice acá: por tanto, te invito a que tengamos una visión clara de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y para nuestra paz y para nuestro descanso en Él. En Él. Hoy hablo como pastor, pero no puedo dejar de sentir cómo el Señor quiere afectar realmente nuestra economía.
y cómo el Señor quiere que nosotros pensemos de nuestra economía como Él piensa. Que descansemos en Él, no de dientes para afuera, sino que empecemos a vivir, no en el sistema capitalista o en el sistema socialista o en cualquier modelo económico que se nos pueda presentar, sino que empecemos a entender que el Señor tiene una concepción de la riqueza, del cuidado y de la forma de vivir la vida que nosotros nos estamos perdiendo por nuestra incredulidad. Nosotros nos lo estamos perdiendo por tener una mirada nublada, por no tener una vista clara. Por eso yo le invito a que tengamos claridad en lo siguiente, por favor. 3 palabras, 3 versículos que quiero en esta mañana que nos sintonicemos con ellos. 3 palabras primero, pero no lo podemos ver con una mirada nublada, sino necesitamos claridad en lo que estamos leyendo. La primera la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Sígala conmigo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Usted está leyendo conmigo? Porque necesitamos llenarnos de fe y no vivir más en lo bonito de la palabra, sino que esa palabra se saque de allí y se haga vida en nosotros. Pablo, el hombre que dejó todo por Jesús, dejó toda su historia, dejó toda su vida, dejó aún toda su familia por Jesucristo, con autoridad escribe el versículo 19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las riquezas, a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él mismo dijo, yo sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. Sé lo que es vivir en cada y una de las circunstancias, en pobreza y en riqueza. Pero yo pienso que Pablo se suma a lo que dijo David. No he visto a justo desamparado, ni a nadie que crea en el Señor que mendigue pan. Nadie. El Señor tiene que resetearnos en nuestra concepción de cómo vivir en este mundo, en nuestro amor por las riquezas o en nuestro deseo por las cosas materiales, por los tesoros de esta tierra. Mis amados, el Señor vino a que nos enfoquemos en lo importante, en amar, en ayudar a nuestro prójimo, en reconciliarnos los unos con los otros. Y el Señor nos dice en esta mañana, por favor, entiendan que es Dios quien les proveerá a todas sus necesidades según sus riquezas. Y yo quiero decirle algo, las riquezas del Señor son ilimitadas. Con Cristo no solamente vino la salvación del hombre a nivel espiritual. El Señor nos está diciendo en esta mañana que con Él vinieron todas las cosas. Y parte de todas las cosas realmente es entender que descansamos en la provisión de Dios. Descansamos en que el Señor abre las compuertas del cielo y derrama bendiciones sobre nuestras vidas de manera sobrenatural. Porque cuando le decimos sí a Cristo, debemos entender que nos exponemos a vivir en lo sobrenatural del Señor, en los milagros que el Señor hace a través de cualquier fuente y como Él quiera, porque para Él no hay nada imposible. Sus riquezas ilimitadas son para los hijos que dejan de confiar en las riquezas limitadas de la tierra. Es tiempo de aprender y es tiempo de ver que el Señor quiere una paz y un descanso para nuestras vidas y mucho más en estas épocas, porque el Señor ha prometido suplir todas nuestras necesidades. ¿Ha visto con claridad este concepto? Nosotros tenemos fuerza, tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos la bendición del Señor. Pero el Señor, cuando todo nos falte, cuando ya no haya nada, el Señor seguirá allí, mi amado. El Señor continuará con nosotros. No se desligue de esta promesa. No la olvide fácilmente. Deje que entre a su corazón y que usted se sienta reconfortado al saber el Señor está conmigo.
Aun cuando mi padre y mi madre me abandonaren, Él con todo me recogerá. Aun cuando en los campos no haya fruto, cuando no haya lluvia, cuando no haya agua en las nubes, el Señor proveerá lo que yo necesite. No me desamparará, porque Él no abandona la obra de sus manos, y su vida y la mía son obras en las manos poderosas del Señor. El segundo pasaje que quiero que usted y yo veamos con claridad está en Ageo capítulo 2. El profeta Ageo, Ageo capítulo 2. Versículo 8. Los israelitas habían vuelto de su cautividad babilónica, habían reconstruido los muros de Jerusalén, y el siguiente paso era reconstruir el templo de Dios. El fabuloso templo que Salomón había levantado con indescriptibles características, riquezas y belleza en el diseño y en su estructura como tal, había sido derrumbado, había caído, y el pueblo de Israel se dolía ante esto. Pero lo espléndido de Salomón ya no estaba con Zorobabel, porque Zorobabel, que era el líder en ese momento, pues no tenía las mismas riquezas, no tenía el mismo auspicio que tuvo Salomón para poder construir el templo. Su padre David lo dejó todo ya hecho para construir, y aún con él llegaron más riquezas. Y dice el versículo 3: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Está hablando del templo de Salomón. ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Está hablando de lo que Zorobabel había podido construir con el pueblo. Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, es el sacerdote. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Salomón y David, para construir el templo de Dios, obviamente contaron con el favor del Señor, pero todas las riquezas llegaron de otras naciones y aún de su mismo territorio, y tuvieron mucho tiempo y tuvieron mucho patrocinio en este sentido. Pero cuando ellos se dan cuenta realmente del poco esplendor, de la poca belleza en comparación con el templo anterior, parece ser que las fuerzas de Zorobabel y del pueblo bajaron irremediablemente, y es cuando el Señor levanta su voz y les dice: yo estoy con ustedes. Y mira lo que dice: y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes como salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Y el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor, y este lugar concederé la paz que necesitan, afirma el Señor. Mío es el oro y mía es la plata, y Él hace temblar a las naciones. Él estremece a las naciones para que esas riquezas llegaran a Israel y pudiesen construir el templo y tuviese un mayor esplendor que la primera casa, porque el Señor estaba con ellos. Y lo que dice el versículo 5 es muy importante: y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de verdades. Dios es un Dios de juicios, y Dios dice que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá, y Él ha prometido que suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Pero lo que Él pide de nosotros es que respondamos con fe,
¿Por qué? Que escojamos realmente si queremos la bendición de las riquezas de este mundo, de los tesoros de este mundo, o queremos la bendición de parte de la riqueza de Dios, de los recursos ilimitados del Señor. No estoy hablando de manera espiritual, estoy hablando de dinero, estoy hablando de compensación, estoy hablando de cuidado, estoy hablando de solventar las necesidades físicas, de pagar servicios públicos, de comprar alimento, de tener para pagar la colegiatura de nuestros hijos. Estoy hablando de eso. El Señor ha prometido solventar nuestras vidas. Si tú te decides por Cristo, si tú decides entre las riquezas y Dios confiar en la mano poderosa del Señor, nada te hará falta. Nada, absolutamente nada nos hará falta. Y Mateo, capítulo 17, versículo 27, habla cuando a Jesús le pidieron pagar el impuesto del templo y a Pedro también. El Señor le dijo a Pedro, Mateo 17, 27, sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor le dijo a Pedro lo siguiente: nos están cobrando algo que debemos pagar. Ve y pesca, ve y trabaja. ¿Cuál era el trabajo de Pedro? Ser pescador. Ve y pesca. Que la bendición de tu trabajo te acompaña. Yo estoy contigo. Y lo primero que pesques, allí vas a encontrar la moneda que necesitamos para pagar el impuesto. No solamente el mío, sino el tuyo también. El tuyo también. Tú harás tu trabajo de pescar, pero en ese trabajo de pescar y de obediencia, por confiar en mí, vendrá una bendición detrás de ella y pagarás. Él no podía pagar el impuesto con un pescado, no, pero en medio del trabajo estuvo la bendición sobrenatural del Señor, sobrenatural del Señor. Escoge pues, mi amado, ¿a quién quieres servir? ¿Por quién quieres vivir? ¿Quieres vivir por complacerte? ¿Quieres vivir por las riquezas de este mundo? ¿O quieres entender en esta mañana que el Señor te está llamando a confiar en Él? A confiar en Él. Había un hombre con dos objetos en sus bolsillos. En el lado derecho tenía una manotada de aserrín y en su mano izquierda, en su bolsillo izquierdo, tenía una manotada de migas de pan. Y fue a alimentar a las palomas y cogió el aserrín, muy similar a la miga de pan, y la arrojó y la lanzó como si estuviese lanzando miga de pan, pero era aserrín. ¿Saben qué sucedió? Ninguna paloma se acercó, ninguna. Pero cuando este hombre cambia de dirección y coge de su bolsillo izquierdo migas de pan y las lanza como era acostumbrado, en ese mismo instante llegaron muchas palomas a alimentarse y a coger lo que el Señor les había dado en ese momento. El mundo lo que hace a nuestras vidas es botarnos a aserrín. Puede parecerse, pero no es la bendición del Señor y no nos corresponde a nosotros aceptarla como hijos de Dios. El Señor, que es el pan de vida, ha sido arrojado a nuestras vidas, ha sido lanzado para que todo aquel que tenga hambre y sed venga a Él. Vamos por el pan, no nos vayamos con el aserrín, que no es para nosotros. Parece ser pan, pero no lo es. En cambio, las palomas entendieron cuál era su verdadero alimento. Y ahorita hay mucho cristiano teniendo el pan de vida tras un pedazo de aserrín, porque no ve con claridad lo que el Señor ha querido hablarle a su vida. Recuerde, iglesia, recuerde, y no estoy hablando ningún evangelio de la prosperidad. Lejos de mí esté esto. No estoy hablando, no le estoy prometiendo riquezas, no le estoy prometiendo absolutamente nada. Le estoy prometiendo lo que el Señor promete en su palabra: protección, cuidado, bendición,
abundancia. El Señor nos promete saciar nuestra necesidad. Vamos como Pedro y pesquemos. Hagamos nuestra parte, trabajemos en nuestra parte y permitamos que la bendición del Señor nos acompañe, porque no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino realmente confiamos en lo que el Señor ha entregado para nuestras vidas. Es hora de entender la economía de una manera diferente. Es hora de entender la economía de una manera diferente. Usted se preguntará, si elijo a Dios como mi amo en vez de las riquezas y pongo mi valor, pongo mi dignidad, pongo mi seguridad en el cielo en vez de esta tierra, ¿quién cuidará entonces de mis necesidades diarias? Y esto es obvio, pero yo no estoy aquí hablando cosas en el marco espiritual. Estamos hablando del marco del pan, estamos hablando del marco del agua, estamos hablando en el marco, de las necesidades que tenemos diariamente. ¿Será que sí podemos confiar en el Señor y Él nos solventará? Es por eso que el Señor introduce un tema muy importante en el versículo 25 de Mateo capítulo 6. Muy importante. Dice el versículo 25, léalo conmigo por favor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? La preocupación en muchos aspectos es buena y en muchos aspectos es apropiada, porque la preocupación nos lleva a interesarnos en cosas importantes o en cosas necesarias. Nos permite preocuparnos, un ejemplo, en hacer bien la obra del Señor. Nos permite cuidar de nuestro cuerpo, nos permite cuidar de nuestra familia. Hay una preocupación que es sana, hablándolo desde el tema de mostrarnos interesados por las cosas. Pero la idea que arroja aquí la Escritura, y quiero que vea conmigo el versículo 25, cuando el Señor dice, no se preocupen por su vida, no se afanen por su vida. No está hablando de una persona interesada por cosas buenas, sino está hablando justamente de una persona ansiosa. Y la ansiedad en este pasaje es dibujada como una persona que tiene el corazón dividido. Una persona ansiosa es una persona que en algún momento está bien y en otro momento está nuevamente angustiada por el mismo tema. Una persona dividida en su corazón. Pero también podemos contemplarla como una persona de mente distraída, una mente que no es capaz de mantener ecuánime sus pensamientos sometidos a la palabra del Señor. Pero una de las imágenes que más llamó mi atención con respecto a una persona preocupada, a una persona ansiosa, es una persona que se cae en pedazos, un alma en pedazos que se cae. Y cuando el Señor dice, no se preocupen por su vida, no se afanen por su vida, nos está diciendo indirectamente a que no tengamos un corazón dividido por lo que nos sucede, a que no tengamos una mente distraída por lo que nos ocurre, y mucho menos a que nos caigamos en pedazos. Una expresión mucho más conocida por nosotros, por las situaciones que nosotros podemos estar eventualmente padeciendo en nosotros. Y Jesús va directamente, mi amado, usted lo puede notar allí conmigo, a las cuestiones diarias de nosotros como hombres. Y más para los que no tenemos una gran despensa, no tenemos un tesoro en el cual podamos confiar, y más para los que no tenemos dinero en el banco, sino que vivimos del día a día. El Señor en este aspecto le habla a muchos colombianos, a muchas personas en gran necesidad, que no siempre es fácil proveer para su casa, que vivimos el día
a día. Y el Señor le dice a ese tipo de personas, no se afanen. ¿Cómo le puede decir Dios a una persona que no tiene cómo alimentar a sus hijos? No se preocupe, no se preocupe. Usted de pronto ha pensado en medio de este tema, si es verdad que Dios satisface nuestras necesidades, si es verdad que el Señor provee a lo que nosotros podemos estar necesitando, ¿por qué hay tanta gente en necesidad? ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? Si Dios es el que solventa, ¿cierto? Déjeme decirle que una de las razones más claras que podemos encontrar no está en Dios, sino está en la maldad del hombre, en los gobiernos corruptos. Una de las razones más importantes está en la codicia, en la avaricia de algunos pocos. Porque el Señor nos dejó las riquezas por donde usted las pueda ver. Aún los países más pobres, podemos decir que son países ricos, pero son países explotados. Explotados por sus gobiernos, por las compañías. Son países que no distribuyen correctamente la riqueza, sino que se adueñan unos pocos de ella. Esto no es culpa de Dios, esto es gracias a la maldad del hombre. Pero ¿cuántos testimonios al mismo tiempo ignoramos de cómo el Señor cuida y guarda a su creación? Y más a los que en Él ha depositado su confianza. Le vuelvo a repetir lo que dijo David. En toda la vida de David, él no vio a un justo que mendigara pan o que pasara necesidad, a un justo. Usted ha entregado su vida al Señor, no tema del mañana. Hay unos argumentos que yo quiero en este momento rescatar del por qué nosotros no debemos afanarnos. El primero de ellos, versículo 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Por qué el Señor nos cuida? Porque para Él somos importantes. Tenemos un valor para con Él. El Señor cuida a sus criaturas. No solamente cuida a las aves, sino que nos cuida a nosotros. Y somos nosotros lo más valioso para Él. Y Él está diciendo, si se dan cuenta que las aves del cielo tienen su sustento, ¿cuánto más no ustedes que tienen riqueza, inteligencia y tienen mi presencia con ustedes? Estamos llamados a confiar en personas, en apoyarnos en nuestra familia y no está mal, Pero recuerde que cuando todos nos den la espalda, el Señor seguirá allí, mirándonos a los ojos y diciéndonos, ¿por qué no has confiado? ¿Por qué eres un hombre o una mujer de poca fe? Lo segundo es que el Señor nos cuida porque nuestra vida no es transitoria. Me explico. Dice el versículo 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Nuestra vida no es transitoria, no es como la hierba que hoy crece y ya mañana es arrojada al fuego porque se quemó o porque se secó o porque ya pasó su vida. Son días, sino que nosotros vivimos años. Nosotros formamos familias. El Señor nos mandó a fructificar y a multiplicarnos. El Señor nos mandó a sojuzgar la tierra. Y en medio de esa labor que el Señor nos ha dado, Él nos ha dicho, yo haré más por ustedes, mucho más de lo que ustedes se imaginan, mucho más. Leí acá en mis apuntes que aquellos que miran con los ojos de la fe verán la belleza de la creación de Dios.
en contraste con los esfuerzos humanos por alcanzar la grandiosa y generosa dirección y confianza que provee el Señor en medio de su sustento para cada uno de nosotros. La primera razón por la cual el Jesús le dice a los que pasan necesidad, no se afanen, es porque Él cuida, el Padre cuida de nosotros. Lo segundo, porque Él sabe que nuestra vida no es transitoria en este mundo, sino que vivimos muchos años. El Señor nos provee. Y tercero, porque Él sabe nosotros de qué tenemos necesidad. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y no se me vaya, ya voy a acabar, pero no se me vaya, porque aquí entramos a una parte muy importante. El centro de esta discusión, la idea impresa, la idea principal para los hijos del Señor, la encontramos en los versículos 32 y 33. Y quiero enseñarles lo siguiente. Porque los gentiles andan tras todas estas cosas. ¿Tras qué andan los gentiles? Tras las vanidades de este mundo, tras la fama, tras la recompensa de las personas, tras las riquezas. Los hombres que no están con Dios andan tras todas estas cosas. Y nosotros no debemos preocuparnos porque el Señor sabe que necesitamos. Pero aquí hay un contraste. Más nosotros, ¿cierto? Nosotros no debemos ir tras lo que van los gentiles, sino debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ellos se desgastan buscándolo serán la añadidura de nosotros. No nos faltará a nosotros, sino que antes tendremos un plus, y es la presencia del Señor, el favor del Señor, el reino de Dios para con nuestras vidas. Pero aquí hay algo un poco triste, y es lo siguiente. El verbo buscar en griego es el verbo seteo, y hace alusión a cuando se busca algo, la idea es llegar al fondo de un asunto. Es decir, si nos metemos a buscarlo, lo hacemos hasta que no lo encontremos. Hasta que lo encontremos, perdón. Entonces, cuando el Señor dice en el versículo 33, más bien busquen el reino de Dios y su justicia, Él nos está invitando a que lo hagamos hasta que lo encontremos realmente. Y el Señor dice, y no está lejos de ustedes. La palabra del Señor no está lejos de ustedes. Pero lo que llamó mi atención en el pequeño estudio que hice con respecto a es que el Señor dice que los gentiles también buscan estas cosas. Los gentiles buscan las cosas del mundo, pero allí el verbo buscar no es seteo, como en busca del reino de Dios, espero me esté haciendo entender, sino que el verbo es episeteo. Seteo es buscar, episeteo también es buscar. Pero en el griego las preposiciones como epi, en este caso, quedémonos que es una preposición que significa muchas cosas según el texto, según la gramática griega. En este caso, en el verbo griego, nos está presentando una fuerza, nos está presentando un énfasis, llevándonos a pensar lo siguiente, a esto quería llegar yo. El Señor Jesús está diciendo lo siguiente: los de afuera buscan con mayor intensidad, buscan con mayor fuerza, buscan con mayor ahínco las cosas del mundo que los cristianos buscan las cosas de Dios. Ambos están buscando dos cosas, las cosas del mundo o las cosas del cielo. Pero parece ser que los cristianos buscan con menos fuerza, buscan con un menor énfasis el reino de Dios y su justicia en comparación con la pasión con que el mundo busca las cosas de fuera. ¿Cómo es posible que personas que no tienen a Cristo en su corazón tengan más calma en los momentos de crisis que personas que conocen al Señor? No lo conocen.
¿Cómo es posible que personas vivan de una manera más apasionada, salgan adelante de una manera más apasionada, sin tener la esperanza de Cristo Jesús en sus vidas? Ahí es cuando dice el Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Si pierde su alma. Pero ¿y de qué le sirve al hombre que ha ganado su alma no disfrutar su vida en este mundo pensando en las preocupaciones del dinero? Por favor, tampoco eso tiene coherencia con nuestra fe, con nuestras vidas. Cada día trae su propio afán, es cierto. Cada cosa llega en su momento. Por eso el Señor nos invita: busquen lo importante, busquen lo importante. Vayan tras las cosas del reino de los cielos y su justicia, que todo lo que hemos hablado hasta el momento será añadidura para sus vidas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que los que buscan riquezas posiblemente encuentren riquezas, pero los que buscan el reino de los cielos tienen el reino de los cielos y tienen las riquezas del reino de los cielos. En cambio, los que buscan solo riquezas se quedaron sin el reino de Dios. Iglesia, el Señor está hablando en nuestro contexto físico. Está hablando según nuestro salario, está hablando según nuestra empresa, está hablando según nuestro negocio. El Señor lo que está invitando a la iglesia es a que confiemos más en Él, más que en la economía del país. El Señor lo que nos está invitando es a que entendamos que Él hará mucho más por nosotros de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Nos quedamos sin empleo, nos bajaron el sueldo, perdimos el negocio, entramos en crisis económica. Los de afuera que se preocupen, pero los que estamos adentro en el Señor nos está diciendo: no se afanen porque yo soy el que los cuida. Con mis riquezas los sustentaré. Ya no vivimos realmente por el dinero que tenemos, sino por la fe en Cristo Jesús. Por favor, si alguien está conmigo, créalo en esta mañana. Él hará mucho más por nosotros. Y de manera sabia termina el versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El pastor Max Lucado tiene una muy bonita ilustración con respecto a este texto. Y él escribió lo siguiente: cuando llegue el momento, se llama así el pequeño escrito, cuando llegue el momento. Y se lo escribe a unas mamás. No sé lo que haría si mi esposo muriera. Lo sabrás cuando llegue el momento. Cuando mis hijos se vayan de casa, no sé si podré soportarlo. No será fácil, pero cuando llegue el momento, Dios impartirá la fuerza necesaria. La clave es: enfrenta los problemas de hoy con la fuerza de hoy. No comiences a afrontar los problemas de mañana, sino hasta mañana, porque todavía no tienes la fuerza de mañana. Solo cuentas con la fuerza de hoy. Y la fuerza de hoy es Jesús, porque Jesús es nuestro presente. El Señor es nuestro Padre que nos cuida. Con Cristo vinieron todas las cosas, nuestra salvación, pero también el Señor se preocupa y se interesa por nuestra condición en esta tierra. Yo no puedo dejar de pensar en el Edén, cuando Dios establece a Adán y a Eva en un lugar donde estaba de todo, donde nada les iba a hacer falta. No puedo dejar de pensar cuando el Señor saca a Israel de Egipto a una tierra donde fluiría leche y miel, es decir, donde todo habría en abundancia, nada les iba a hacer falta. No puedo dejar de pensar en un pueblo que vivió en el desierto y sus ropas no se desgastaron, el agua no les faltó, el maná venía hacia ellos día a día, porque cada día trae su propio afán. No puedo dejar de pensar que tú y yo tenemos a ese mismo Dios todopoderoso, que somos también su pueblo, y que Él nos permite ver con claridad el día de hoy realmente cuál es nuestra posición delante del cielo. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te caigas en pedazos.
más bien únete y escoge a tu proveedor. Se me olvidó decirlo, este era el segundo punto. Escoja a su proveedor. ¿Va a ser usted en sus propias fuerzas? ¿Va a ser las riquezas de este mundo? ¿O va a ser Dios mismo? Escoja a su Señor, escoja a su proveedor, escoja en qué tipo de reino va a agotar sus fuerzas, si en el reino de esta tierra o en el reino de los cielos. Eso es un mensaje para todo aquel que acepta esta perla, esta joya de la palabra del Señor. Él está con nosotros y hoy Él nos pone a escoger. Yo escojo al Señor. Yo escojo servirle al Señor. Yo escojo poner mi ansiedad y mi preocupación en el Señor. Yo escojo el que el Señor sea el que me bendiga en medio de este mundo. Recuerde, el mundo nos ha metido una idea, nos ha metido un pensamiento que no va con el pensamiento del Señor. Él quiere que descansemos en Él, que si estamos cargados y trabajados, que vayamos a descansar en Él, que Él estremecerá a las naciones y hará que nuestras necesidades sean solventadas con el poder de su fuerza. Es tiempo de creer que este tiempo se ha añadido a los tiempos en los cuales hemos creído y que ya no nos llamen más hombres de poca fe. Adoremos al Señor. Padre, en este instante yo bendigo tu nombre y junto con mis hermanos, Señor Dios, ponemos nuestro corazón en nuestra mano y te lo presentamos delante de ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, amado Señor Dios, que hoy podamos ver el mensaje que tú has traído a nuestras vidas. Tú harás mucho más por nosotros porque no nos desampara nuestro Señor Jesucristo. Porque no miente el que ha hablado con verdad a nuestras vidas. Señor, hoy yo bendigo la economía de cada hogar, pero más allá de eso te pido por el corazón de cada persona, para que desde su interior, desde su vida pueda decir: Señor, te escojo a ti, Señor, te prefiero a ti, Señor, sé que en ti está mi seguridad, Espíritu Santo. Señor, tú dices que te agradamos por medio de nuestra fe y que nos acerquemos a ti, Señor, creyendo que tú recompensas a los que te buscan, Espíritu Santo. Gracias, amado Señor Dios, porque nuestras necesidades solventadas son añadidura a lo verdaderamente valioso que es tu reino, Espíritu de Dios, que es tu obra. Señor, hoy yo te pido, volca, Señor, a tu iglesia, Señor, mueve a tu iglesia, Señor Jesucristo, a confiar cada día más y más y más en ti, amado Espíritu Santo de la gloria. Yo quiero darte gracias, mi buen Dios, por este tiempo y pedirte, Señor, ayúdanos, amado Señor Dios, a no bajar los brazos, a no rendirnos, a no irnos por el camino incorrecto, sino a reconocer, Señor Dios, Padre, que tú eres nuestra bendición en todo momento. Señor, sé que habrán nuevos milagros en las vidas de los que están creyendo en este instante, Señor Dios. Sé, Espíritu Santo, que vendrá bendición del cielo sobre cada hermano, sobre cada hermana que ha recibido en su corazón este mensaje y esta palabra, Espíritu de Dios. Amado Señor, sé en tu nombre, Padre, que tú no dejarás avergonzada tu palabra, sino que fiel es quien la habla y fiel es quien la ha dicho, Señor Dios, y tú eres, Padre, quien nos la has predicado en este momento, Espíritu de Dios. Yo quiero darte gracias, amado Señor Dios, y ayúdanos a ser hombres y mujeres de mucha fe. Muchos momentos de fe nos acompañen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados.